Siempre me ha gustado la mitología. Recuerdo que uno de mis primeros libros fue un delgado ejemplar sobre mitos griegos para niños, del cual lamentó su pérdida. Hace tiempo, le comenté a un compañero de mi trabajo que si existe una idea que me ofusca de sobremanera, es el concepto de Dios, su misterio y el conocimiento que hay detrás. De hecho, mi favoritismo por los cuentos de terror va ligado a ello, dado a que ambos se adentran al concepto de lo otro, lo sublime, y de lo que no es posible dictaminar. Incluso creo haberles comentado a ustedes que fuera de los relatos sobre vampiros o brujas, aquellos en donde se toca el tema de los dioses son los que más me encantan. En mi afán de poder comprender un poco más a la divinidad, llegaron a mis manos las colecciones Imaginatio Vera y Memoria Mundi de Atalanta y a su misma vez los libros de Aurora Dorada Ediciones y de la Biblioteca de Autores Cristianos, o la BAC, en la que, dentro de la visión del propio Gustav Meyrink, es el Eterno, el Cristo, quien está detrás de ese conocimiento universal. Y entre en esa enorme avalancha de sabiduría, se me permitió leer El mito polar, de Jocelyn Godwin. Interactuar con el pasado por medio del estudio de civilizaciones antiguas para desentrañar lo luminoso es muy fascinante, y más aún, si se hace a través de las culturas que por uno u otro motivo casi se pierden en el tiempo. Por desgracia, adentrarse a este tipo de temas significa toparse con corrientes fundamentalistas, tanto del lado de lo religioso como del ocultismo, a razón de seguir al pie de la letra sus enseñanzas sin siquiera reflexionarlas. Es este mismo motivo por el que la Biblia, por ejemplo, no aborda mucho las cuestiones de nuestros orígenes en el Antiguo Testamento, a razón de que el ejercicio de alquimia personal y espiritual puede diluirse. Recuerden, no importa de dónde venimos, sino en lo que podemos convertirnos. Afortunadamente, en este último siglo, los exégetas han empleado métodos de análisis ofrecidos por la ciencia moderna para zambullirse en el saber o zambullirnos en el saber, lo que representa un avance significativo para nuestra raza, y el mito polar lo aborda en lo que a las leyendas de los arios e hiperbóreos se refiere, ya que lo hace con la mayor objetividad posible sin ridiculizarlos o retratarlos como meras locuras. Al contrario, ansía comprenderlos. Para quienes hayan visto mis reseñas sobre la literatura de Clark Ashton Smith, recordarán el tomo de Hiperbórea y otros mundos perdidos, en donde se abordan situaciones de fantasía en el primer continente de la Tierra. Por ende, terminamos alejándonos en el tiempo de las cosmovisiones hebraístas y helénicas que cimentan la civilización occidental. Otras costumbres, otras deidades y otras filosofías nos invaden. Tenía entendido que Smith había echado un ojo a determinadas leyendas para escribir sus relatos, y cuando uno de mis proveedores me recomendó este libro, me llegó la impresión de que quizás había dado con dicha fuente. ¿Qué tanto acerté en mi predicción? Eso es lo que les desvelaré. Efectivamente, el mito polar trata de abordar los conceptos de las civilizaciones antediluvianas analizando, por medio de la metodología de la investigación, los elementos que orbitan a su alrededor, incluidos los de la religión, la política, el misticismo y ocultismo. A diferencia de Relatos de Belcebú a su nieto, de Gurdjieff, que intenta transmitir el mismo mensaje por medio de una especie de parábola, la cual deja mucho espacio al fundamentalismo del que les comenté, el autor de El mito polar, Jocelyn Godwin, hace un viaje más profundo en la historia, señalando cómo todos esos acontecimientos del pasado han llegado a impactar en nuestra sociedad actual, sin omitir la manera en la que se entrelaza la geología, dando por enterada una larga cadena de sucesos que refuerza más mi idea de que nada sucede por casualidad y que un proceso de carácter natural, como un cambio climático o el movimiento de los polos, es capaz de desencadenar interpretaciones ligadas a lo místico. Esto mismo me hace pensar en nuestro propio presente y si la humanidad actual se miraría influenciada por algo así, y de hecho, Smith logra representarlo con Zoothic como un futuro distópico en donde el avance tecnológico desapareció, volviéndonos una vez más hacia la magia y hechicería. Pero, ¿quién es Godwin? La persona que redactó este genial volumen es alguien de respeto, al menos desde mi perspectiva.
Y se comenta incluso dentro de la comunidad científica. Si necesito un título académico para decir tonterías, pues lo obtengo. Que aclaro, este libro no me parece una tontería. Lo que intento decir es que si deseo que mis argumentos y yo sean en cierto modo representados y respetados, se necesita un cierto nivel académico, muchas de las veces. Es así que Jocelyn Godwin es un profesor de música en la Universidad de Colgate, en Estados Unidos, traduciendo y redactando tratados de porte antropológico que me hacen recordar a los de Mircea Eliade, de quien he señalado una de sus novelas. Revisar este dato en la burbuja de información. Si bien he intentado hacer una pequeña reseña del autor, lo anterior podría sugerir, en más de uno, que estamos ante una especie de pseudociencia no equiparable con el psicoanálisis, pero sí tal vez con ciertos documentales que suelen ser transmitidos en televisión. Esto obviamente tiene un motivo que detallaré conforme avance la reseña, y espero que le presten atención. El mito polar se divide en 5 partes, donde cada una sigue una sugerente secuencia en donde se abordan diferentes perspectivas de una misma historia y concepto. Así pues, en la primera, que es una de mis favoritas, se habla sobre la hiperbórea que, un tanto diferente a la de Smith, se le describe como la primavera perpetua, el paraíso al que la edad de oro de Cronos o el Edén bíblico hacen alusión y que por culpa de la evolución geológica o el pecado original, tal estado de perfección se alteró. Partiendo de este concepto, se desglosan los capítulos siguientes, debido a que los sobrevivientes de esa utopía no son otros sino los arios, los humanos perfectos, rescatando un poco de su antigua gloria en sus nuevas ciudades que, de nueva cuenta, terminaron desapareciendo ya sea por la expansión de la raza humana o por el conflicto de la dominación y las estructuras de poder. Se dice que se establecieron en el Polo Norte y que la nieve los recubre con su manto. Aquellas sociedades florecientes eran vistas por el resto de los humanos como la tierra prometida, idea que más tarde pasaría de nuevo a los judíos, por ejemplo, con la promesa hecha por Dios, aunque dentro de mi propia meditación he deducido que no es más que un estado de existencia que el Padre promete, tan solo por los requisitos que exige, y que la analogía de la tierra prometida es un mero ejemplo y proyección. Lo que es arriba es abajo. Si recuerdan un poco mi reseña sobre el ángel de la ventana de Occidente, que dejaré también en la burbuja de información, Dee buscaba acceder a Groenlandia, que era precisamente otra interpretación de este mismo lugar. El resto de las partes del libro son reinterpretaciones de la Tierra Prometida con otros nombres y ubicaciones, como el Polo Sur, el cual no dejo de asociar con los capítulos finales de la narración de Arthur Gordon Pym o Las Montañas de la Locura, libros que también ya reseñé. La creencia de que los polos son puertas hacia una visión espiritual y etérea del planeta también se hace constatar. Pero sin duda, uno de los tópicos más intrigantes es el de los arios y el vínculo que, por desgracia, los une con el Partido Nacional Socialista, demostrando cómo detrás de uno de los acontecimientos políticos más crudos de la historia se esconden intenciones movidas por el ocultismo y lo místico, que, por cierto, necesito leer el tomo de la Fraternita Saturni de Aurora Dorada Ediciones para complementarlo un poco más. La última parte no es otra cosa que una unificación de los sucesos que pudieron suscitar la caída del paraíso, algunas intentándose apoyar en la ciencia dura y otras en lo místico o en lo oculto. A lo largo de las páginas se citan a ciertas personalidades como Blavatsky y Gurdjieff y sus opiniones respecto a esta etapa de la prehistoria. En definitiva, el mito polar es un excelente compendio de datos de una época de la que no se habla mucho por todo lo que yace en torno suyo, pero que no deja de ser un panorama interesante hacia esa época. La niebla que envuelve su historia la vuelve aún más atractiva. Creo que nos ayuda a pensar un poco más respecto a que la vida es una cadena de acontecimientos y que todo está unido, incluso el momento presente, a pesar de que ya no lo veamos así o lo hayamos olvidado. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal mediante nuestro link de PayPal. Eso ha sido todo. Nos vemos y hasta la próxima.